Continuando con la clase, ya, sin antes recordarles que debemos seguir tomando las medidas o las precauciones del caso. Ok, jóvenes, ya estoy seguro que ustedes tienen muy claro lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, ¿ya? Pero sí, siempre recordándoles, ¿ya, jóvenes? Muy bien, el día de hoy, como ustedes saben, tenemos también la parte de la lección 6, función de reproducción, pero en este caso sería la parte 2. Ya la semana pasada nosotros habíamos tratado lo que era la función de reproducción 1, o también conocida como reproducción asexual. Entonces, por lógica, el día de hoy estaríamos hablando de la reproducción sexual, ¿verdad? La temática ya ustedes la conocen, la pizarrita y el docente Carlos Quiñones Minaya. Muy bien. Propósito de la lección: diferenciar las principales características de la reproducción asexual y sexual. ¿Ok, jóvenes? Perfecto. Antes de continuar, antes de seguir, quisiera ir resolviendo algunas dudas que ustedes pueden tener. Profesor, esos dos gráficos que están en la parte izquierda de mi pantalla, ¿qué representa? Siempre los he visto o en algún lugar lo he podido notar. Lo siguiente, ¿ya? Es una simbología. ¿De qué, profesor? De tanto masculino como femenino. Y si alguno lo sabe, me lo podría mencionar, por ejemplo, por el chat público. A ver, jóvenes, ¿o me puede ayudar? Si yo hago el siguiente dibujo, ¿de qué tipo estoy hablando? ¿De qué género? ¿Masculino o femenino? Alguien que me responda lo que acabo de dibujar, de color rojo. ¿Masculino o femenino? A ver, espero sus respuestas en el chat. Ojo que esas preguntas que yo hago en la clase, al final yo descargo el chat público y puedo yo anotar algunas participaciones de ustedes. ¿Ya? ¿Alguien me lo dice? Ya, ok, seguramente alguien ya lo escribió. Ok, pero esto va a representar el género femenino. ¿Ok? Ok, profesor. Y el otro símbolo es este de acá. Entonces, por simple lógica, ese símbolo que es masculino. ¿Cierto? Cierto, profesor. Muy bien. Eh, eso es lo simple y lo básico que deben conocer hasta ahora. Ya todavía no entramos, pero al tema en sí, pero ya quiero que más o menos vayan conociendo ahí. ¿Ya? Muy bien, continuemos. Muy bien, la parte de reproducción sexual. Vamos a mencionar algunas características que son muy importantes conocerlas, pero antes de ello, quiero que hagamos un poco de retroalimentación. ¿Qué quiere decir, profesor? Para poder entender lo que se viene ahora, nosotros debemos recordar, me imagino que recordar, porque ya en algún momento ustedes han hablado de esto, algunos aspectos muy importantes, como que yo durante toda la lección te voy a hablar mucho de gametos, ¿ya? O te voy a hablar mucho de lo que es meiosis o células sexuales masculinas y femeninas, ¿ya? Entonces, voy a hacer nuevamente una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es un gameto en el chat público? O sea, y las preguntas que yo hago me lo responden en el chat público, jóvenes, ¿ya? Porque si es que nos ponemos a activar el audio, pues tal vez muchos van a querer participar en el mismo momento y eso nos podría complicar un poco, ¿ya? Así que yo les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan escribirme su respuesta en el chat público. Yo lo voy a revisar, así que no se preocupen, ¿ya? Eh, ¿Alguien me puede decir qué es un gameto? ¿Qué es un gameto? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo dice? ¿Qué es un gameto? En esta zona lo escribiría. Gameto. ¿Qué es? Basta con que sepas esto. ¿Ya? Ya seguramente ya pusieron sus respuestas y yo lo voy a revisar. ¿Ya? Entonces, continuemos. ¿Qué es? Pues es una célula
es una célula reproductora. Reproductora. ¿Ya? Que puede ser femenino, ya te mencioné el símbolo, o puede ser masculino. ¿De quién, profesor? Del ser vivo. ¿Ok? Perfecto, hasta ahí. Un gameto es una célula reproductora, ya sea masculino o femenino, de un ser vivo. Muy bien, profesor. Ahora, el siguiente término que quiero que tú recuerdes también, o que sepas, es meiosis, porque también vamos a hablar mucho de esto. ¿Ya? Meiosis, profesor, si lo he escuchado, es un tipo de división celular que existe, así como la mitosis, ¿verdad? La mitosis es una división, te voy dando algunos términos, ¿ya? La mitosis es una división más que todo exponencial, como que aumenta, ¿cierto? Con la mitosis aumentamos la cantidad de células o el número de células, pero en la meiosis no. La meiosis es un tipo de división reduccional, como profesor. O sea, en vez de multiplicar muchas células, vamos a multiplicar células, sí, pero el contenido que va a tener esta célula no va a ser igual a la célula madre, se podría decir. Como profesor, de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo una célula que contiene 2N. Y más adelante, cuando ustedes vayan avanzando de año, les van a hablar también de esto. ¿Ya? Pero ya ustedes más o menos van conociendo esto, ¿ya? ¿Qué quiere decir 2N? Por ejemplo, cuando yo hablo de 2N, ¿cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? ¿Alguien me puede contestar por el chat público? ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? ¿Lo saben? ¿Cuántos cromosomas tenemos los seres humanos? Pregunta para el chat público, por favor me lo responde. Ya, muy bien. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, representados en una célula con 2N. ¿Qué quiere decir, profesor? O sea, hay 23 y 23. O sea, un N significa 23. Claro, 23. O sea, la mitad de la información. Ah, ya. O sea, 2N es 46 cromosomas. Claro, 46. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en las células, en la meiosis en sí? ¿O qué es la meiosis, ya? Voy a decirte lo siguiente, ¿ya? Es una de las formas de la reproducción celular, como ya te dije, ¿ok? Se producen en las gónadas. Profesor, ¿qué son gónadas? Te estoy diciendo todo, todo lo que te voy mencionando te lo voy descifrando, así que me imagino que tú estás con tu cuadernito, tu libro de apuntes, donde vas anotando, ¿cierto? Yo sé que ustedes son muy responsables y que sí lo están haciendo, ¿ya? Las gónadas son los órganos generadores de gametos. ¿Cómo, profesor? Las gónadas son los órganos generadores de gametos o células sexuales, que es lo mismo. Ah, ya, esas son las gónadas. Por ejemplo, en el varón, ¿qué es? Los testículos. Y en la mujer, ¿qué podría ser? El ovario, ¿verdad? Esas son las gónadas, claro. Allí se van a producir las células masculinas y las células femeninas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, profesor. Entonces, en la meiosis ocurre lo siguiente, que de una célula llamada 2N vamos a obtener 4 células. 4, profesor, sí, 4. Muy bien. 4 células. Ese proceso lo vamos a ver más adelante cuando tratemos reproducción netamente, por ejemplo, en seres humanos. ¿Ya? Así que no se preocupe. Muy bien, profesor. O sea, dividimos esa célula, pero vamos a obtener células con un contenido menor. O sea, N nada más. Claro, N. Ah, ya, profesor. O sea, obtenemos de una célula células, se puede decir con la mitad del contenido, claro. Ah, ya entiendo. Por ejemplo, si yo te dibujo el siguiente gráfico, ya más o menos vas entendiendo, ¿no? ¿Eso qué podría ser? Un espermatozoide. Y acá te voy a dibujar un óvulo, ¿ya? Y también que contiene un N, ¿no? La cantidad de material genético. Ah, ya, profesor. O sea, solamente contiene la mitad. Claro, para formar un ser vivo, que es 2N, ¿cierto? Sí, profesor. Tú necesitas mitad y mitad, ¿verdad? Claro, profesor. Porque no podrías tú
Pensar tener 2N acá y 2N acá tendrías 4N, o sea, tu cantidad de cromosomas sería demasiado. Y para que seas considerado un ser humano, solamente tienes que tener 46. Ah, ya, profesor. Entonces, esto más esto me va a dar 2N. Ok, profesor. Eso es lo que ocurre en el proceso de la fecundación y en la creación de un nuevo ser vivo. ¿Me dejo entender hasta allí? Espero que sí. Por la meiosis tú tienes células con menor cantidad de material genético, o sea, mejor dicho la mitad, pero obtienes, por ejemplo, 4. ¿Verdad? Sí, pero estas células tienen la mitad nomás de información genética. ¿Verdad? Muy bien. Tanto óvulos como espermatozoides se pueden producir. Y son células sexuales, tanto femeninas como masculinas, en el ser humano. ¿Verdad? Ya me entendiste que era un gameto, que era una célula reproductora, masculina o femenina, del ser vivo. Y las gónadas son los lugares donde se producen estos gametos, o estas células masculinas o femeninas. Perfecto, hasta allí. Célula masculina en el varón, el espermatozoide. En la mujer, el ovocito, también óvulo. ¿Ya? Ok, profesor. Perfecto. Las características que presenta la reproducción sexual son las siguientes. Te las voy nombrando y tú vas a ir anotando en tu cuadernito o en tu libro de apuntes. ¿Ya? Muy bien. Hay unión de gametos. Y la unión de gametos que me va a producir la denominada fecundación. Claro, profesor. La unión de gametos de células sexuales femeninas y masculinas me produce la fecundación. ¿Verdad? ¿Estamos correctos hasta ahí? Espero que sí. Los gametos provienen de la meiosis, como yo te iba mencionando. Claro. Para que se denomine gameto tiene que contener la mitad de información. Y estos de acá son gametos, pues lo que te dibujé acá son gametos, porque tiene la mitad nada más. Este es un espermatozoide y este es un óvulo, por ejemplo. Ah, ya, muy bien. ¿Me están entendiendo? Ojalá, chicos, ¿ah? Porque lo estoy haciendo lo más sencillo posible. ¿Ya? Se combinan caracteres paternos y maternos. Una de las ventajas en la reproducción sexual es que se van a combinar tanto los caracteres paternos y maternos. ¿Qué quiere decir, profesor? Algunas características que presentas tú son adquiridas tanto de tu papá como las de tu mamá, ¿verdad? Tú no puedes tener características netas tanto solamente de tu papá o de tu mamá, porque para que tú hayas sido creado, ¿ya? Ha tenido que existir dos tipos de seres, los cuales te han procreado a ti, de características muy distintas, ¿verdad? A eso se le llama caracteres. ¿Me dejo entender? Muy bien, continuemos. También vamos a hablar de que tiene variabilidad genética la descendencia. Claro. O sea, tu papá no es igual a tu mamá. Y tú no vas a ser igual ni a tu papá ni a tu mamá completamente. Tienes mitad de tu papá y mitad de tu mamá. ¿Cierto? Entonces, tú eres un ser distinto, se puede decir. Eres variable. O sea, el descendiente de esa unión es variable, es distinto. ¿Me dejo entender? Muy bien. Profesor, ¿la variabilidad genética sirve para muchas cosas? Claro. Yo la semana pasada les expliqué. Si, por ejemplo, tu papá no tiene la capacidad de adaptarse a algún medio, por ejemplo, yo les mencioné la altura, por ejemplo, en la sierra, y tu mamá no tampoco puede adaptarse a ese lugar, pero tú sí te puedes adaptar, no sé, o sea, a ti no te da el famoso soroche, por ejemplo, y eso también depende mucho de la variabilidad genética, a que tal vez como tú eres distinto, como tú eres un ser que ha sido procreado por dos seres distintos, ¿ya? Tú tienes esa capacidad de variar. Entonces tú podrías, por ejemplo, adaptarte fácilmente, quién sabe. Como caso contrario puede ocurrir de otra manera, ¿no? Ahí eso es lo que ocurre, claro. Esa variabilidad es lo que ocurre en la reproducción sexual, ¿ya? Al recibir información de diferentes lados, nos hacen unos seres un tanto distintos, ¿ya? Y eso nos da variabilidad. ¿Perfecto hasta ahí? Espero que sí. Puede participar uno o más individuos. Claro, como estamos en reproducción sexual, pueden participar dos individuos, que es lo clásico que ustedes conocen, y también pueden participar uno nada más. Pero profesor, usted me estaba mencionando que para que exista reproducción tenía que existir célula masculina y femenina. Eso tiene que existir de ley, ¿sí? Tiene que existir. Pero lo que sí puede ocurrir es lo siguiente, que esas células masculinas y femeninas lo puede dar solamente un ser. En el caso del ser humano, uno la da la mamá y el otro la da el papá,
¿verdad? Pero, por ejemplo, puede existir un ser que dé ambas células y existe la fecundación. Ah, ya, profesor, ¿y eso dónde ocurre? Más adelante lo vas a saber, ¿ya? Así que no desesperes, ¿ya? Entonces, sobre la variación actúa la selección natural, claro. ¿Qué quiere decir? Que sobre la variación, o sea, así como somos, como te iba explicando, que como somos distintos, la adaptación va a ser distinta para diferentes seres humanos, por ejemplo. Imaginémonos que nos vamos, todos los del salón nos vamos a la sierra. No todos van a tener la misma adaptación, no todos van a responder de igual manera, ¿verdad? A algunos les puede chocar, a otros no, y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? A eso se refiere la variación en lo que es, por ejemplo, la selección natural. ¿Ya? Para que existan, por ejemplo, algunos seres vivos, ya sean animales o plantas, ha tenido que existir eso. ¿Qué, profesor? Que han habido animales de esa misma especie que han tenido que morir, por ejemplo, porque no se adaptaban, y otros sí. Y de esa manera, pues se hizo la selección natural. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Espero que sí, jóvenes, porque de verdad lo estoy haciendo bien sencillo. ¿Ya? Muy bien. En la imagen que ustedes ven, por ejemplo, vengan dos anfibios, ¿verdad? Sí, profesor. Esos son los conocidos, por ejemplo, los detrobates. ¿Cómo? Los detrobates. Puedes buscarlo en internet. Tienen un color muy bonito, ¿verdad? Pero ese color muy bonito que no te confunda, porque también son muy tóxicos, ¿ok? Son anfibios que tienden a vivir en lo que es la selva tropical, por ejemplo, ¿ya? Eh, es un claro ejemplo de la copulación, lo que ustedes pueden observar. El macho está posado sobre la hembra y está ocurriendo un acto de copulación. ¿Jóvenes? Muy bien, ese es un primer ejemplo que te estoy dando para entender más o menos lo que es la reproducción sexual. Las características ya te las mencioné y continuaremos con la clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablando de lo que es la reproducción sexual, pero con un solo individuo, te lo va mencionando aquí. ¿Ya? No te olvides, con un solo individuo. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Lo siguiente. Hace ratito te mencioné que en el ser humano, por ejemplo, tenía que existir dos individuos para que pueda existir la fecundación, porque una me tenía que dar una célula masculina y otra célula femenina, ¿verdad? Pero también existe reproducción sexual en seres que solamente, o sea, que solamente ellos lo pueden hacer, o sea, que ellos pueden fabricar tanto células masculinas y femeninas, ¿ok? Aquí va a destacar la mitología griega, por ejemplo. Como profesor, la mitología griega. Nunca he escuchado hablar de Hermafrodita, por ejemplo. Y proviene de lo que es un dios hermafrodito, ¿ya? Si ustedes averiguan un poco van a encontrar lo que es el dios hermafrodito, pues tiene una historia, una leyenda, ¿ya? De que él bajó y por ejemplo, se fusionó, se unió, por ejemplo, con una ninfa, que eran bellas doncellas que habitaban en los mares, por ejemplo, y de ello, por ejemplo, de esa unión pudo nacer una hermafrodita, que era un ser mitológico. Estoy hablando de mitología, estoy hablando que algo que realmente se podría decir que ocurrió, ¿ya? Mitología griega, ¿ya? Entonces, eso se formó un ser que poseía ambos sexos, tanto femenino como masculino. Ah, ya, profesor, esa es la historia, claro, esa es la historia que nos habla la mitología griega, ¿ya? Entonces, es por ello que en este caso se le conoce con este nombre, de hermafrodita. ¿A quién? A un ser que tiene la capacidad de tener tanto el sexo masculino como femenino y producir ambos tipos de células, masculinas y femeninas. ¿Me estoy dejando entender? Espero que sí. Y seguramente en algún momento ya lo han escuchado ustedes, ¿ya? Sobre los hermafroditas. ¿Existen? Claro que existen. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice que en las hermafroditas? Que tiene ambos órganos sexuales, como yo te les iba mencionando, tanto masculino como femenino, funcionalmente juntos. O sea que funcionan juntos. ¿Me dejo entender? Perfecto. Espero que sigamos bien hasta allí. ¿Verdad? Espero que sí. Ahora, profesor,
¿De qué tipo de seres podemos hablar en los hermafroditas? Por ejemplo, las plantas. ¿Que las plantas son hermafroditas, profesor? Te voy a hacer un claro ejemplo aquí. ¿Ya? A ver, profesor. ¿Qué ocurre en las plantas? Ustedes saben que las plantas tienen una propiedad. ¿Cuál, profesor? La siguiente. Que las plantas tienden a tener tanto el aparato reproductor masculino como, ¿como qué? Como femenino. Claro, reproductor masculino, femenino, ¿verdad? Aparato reproductor. Ahora, el estambre en las plantas, el estambre, como te lo voy acá subrayando, el estambre en las plantas va a generar polen. Como profesor, ¿qué es lo que va a generar polen? Ok, el estambre es conocido o se le puede denominar como el sexo masculino, ¿ya? El sexo masculino. Y lo que vendría a ser el sexo femenino, o la parte del ovario, ¿quién podría ser? Pues el pistilo. ¿Dónde está el pistilo? Aquí. Allá. Allí está el ovario. En el pistilo se va a encontrar el ovario. ¿Ya? Entonces se considera como sexo femenino. ¿Ya? O la parte femenina de la planta. ¿Ok? Muy bien, profesor. Acá abajo te lo he graficado un poquito más detallado, el pistilo. ¿Ya? Con las partes que contiene. Acá abajo está el ovario, mira. No te estoy inventando nada. Ah, ¿verdad, no, profesor? Claro. El estigma y el estilo. El estigma, lugar, o también conocido como pistilo, ¿no? Antiguamente. ¿Ya? Muy bien. Esas son las partes de la planta, claro. Y yo más o menos quiero que estas partecitas las vayas aprendiendo, las vayas conociendo. Te voy a mandar una imagen también similar para que puedas desarrollar tu actividad, o sea, tu ejercicio de esta lección, porque vas a necesitarla como apoyo. ¿Ya? No te preocupes. Muy bien, profesor. ¿Qué es lo que ocurre entonces aquí? Es lo siguiente. Al poseer ambos aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, tienen la propiedad, el polen, ustedes saben, que tiene que ingresar a dónde, a lo que vendría a ser el pistilo y por ende al ovario, y así se produzca lo que es el proceso de fecundación. ¿Verdad? Sí, profesor. Pero ¿qué ocurre? Que en las plantas, por ejemplo, no existe una autofecundación, o estas no la tratan de realizar. ¿Por qué, profesor? Por la siguiente. ¿Cuál es la característica que se presenta? Generalmente el pistilo está inactivado. Y cuando digo inactivado, ¿a qué me refiero? A que está cerrado, bloqueado. Ahí, profesor. O sea, si está bloqueado, el estambre, por más que produzca el polen, no va a poder ingresar. ¿Me dejo entender? No va a poder ingresar. Y al no poder ingresar, pues no se va a producir una fecundación. ¿Cierto? No se va a producir una fecundación. Pero si en el caso llegase, como ejemplo, si en el caso llegase el polen de otro lado, ya sea por el viento, por las aves, por ejemplo, traído por las aves o por el viento, pues sí se podría producir una fecundación, ¿ya? Y ¿por dónde va a ingresar? Por lo que vendría a ser el pistilo, ¿verdad? Por donde vendría a ser el pistilo. Y para que eso ocurra existe un tubo, ¿ya? Un tubo, el tubo que está aquí, el tubo polínico, ¿ya? El tubo polínico. Por ahí es por donde va a ingresar el polen que ha sido, por ejemplo, liberado de otro tipo de planta. ¿Ya? ¿Me dejo entender? O sea, no necesariamente, como te digo, esta flor tiene ambos aparatos reproductores masculino y femenino, pero no existe una autofecundación en ella. O sea, ella misma no se puede autofecundar. Ese polen tiene que ser traído de otro lugar. ¿Me dejo entender? Muy bien. Y si es que ese polen llega de otro lugar, pues sí se va a producir la fecundación. Ah, ya, profesor, ahí sí ocurre, claro. Allí se va a abrir ¿quién? El pistilo se va a abrir, ¿verdad? Se abre el pistilo y puede ingresar, se forma el tubo polínico y por ende el polen llega a lo que vendría a ser el ovario y se produce la fecundación correspondiente. ¿Me dejo entender hasta allí? Espero que sí, chicos, ¿ah? Espero que sí me esté dejando entender hasta allí. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Eh, El estigma, como bien le decía, antes conocido también como pistilo antiguamente, ya, es una de las partes que se encarga de producir hormonas que facilitan el paso del polen. ¿Jóvenes? Muy bien, muy bien.
¿Qué más me estoy olvidando aquí para mencionarles? Ya, no creo que nada. ¿Ya? Espero que hasta ahí se haya entendido bien. ¿Verdad? Muy bien. Continuemos. Continuemos, profesor. Ahora, lo que ocurre, por ejemplo, en lo que es eh, se pueden decir los animales como es la tenia o el pez payaso, ocurre lo siguiente. ¿Qué, profesor? El pez payaso también tiene la propiedad, este es el pez payaso, lo pueden buscar en algún buscador en internet y van a encontrar que es el pez payaso, ¿ya? Y el pez payaso presenta una propiedad, que, profesor, es hermafrodita, claro. También tiene esa propiedad de ser tanto macho y hembra a la vez. Muy bien, profesor. Pero eso va a depender del momento, ¿ya? Ahí, profesor, o sea, va a producir tanto lo que vendría a ser las células sexuales femeninas como masculinas, claro, pero dependiendo. En algún momento puede estar produciendo células masculinas, en algún momento células femeninas, ¿ya? No se va a autofecundar porque va a necesitar de otro para que ocurra la fecundación. ¿Me dejo entender? Ok, profesor. En la tenia, por ejemplo, sí, se ocurre la autofecundación. Esta es una tenia. ¿Han escuchado hablar de la tenia? Sí, seguramente. ¿Verdad? Entonces, esta sí es una tenia en la cual sí va a ocurrir una autofecundación. Al ser, incluso se le conoce como solitaria tenia, ¿verdad? Al ser una sola, se puede decir un solo ser vivo, va a necesitar de ello para que ella pueda reproducirse, ¿ya? O sea, autofecundarse. En el caso de ella sí se va a autofecundar ella misma. ¿Ya? ¿Me dejo entender hasta allí? Ella tiene ambos aparatos reproductores femenino y masculino y por ende puede hacerlo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? Espero que me digan que sí, jóvenes. Espero que me digan que sí. ¿Ya? Muy bien, continuemos, jóvenes. Continuemos con la clase. Muy bien, profesor. ¿Hasta ahí estamos? Estamos bien. ¿Ya? Son ejemplos que te he ido mencionando, los peces, el pez payaso, por ejemplo, las flores, ¿verdad? Y lo que es la tenia. Ahora vamos a hablar del monoico. Profesor monoico. Claro, acá hablábamos de lo que era un solo individuo, los hermafroditas, pero seguimos en un solo individuo, pero ahora vamos a hablar de monoico. Profesor, ¿qué es monoico? No entiendo mucho. Monoico, que poseen ambos órganos sexuales separados espacialmente. Ah, ya, profesor. Hablamos de un solo individuo, sí, claro, por ejemplo, acá tenemos un arbolito, en este caso el pino, por ejemplo, ¿ya? O conocido como también parte de lo que vendría a ser los gimnospermas, ¿ya? ¿No he escuchado alguna vez seguro los gimnospermas? ¿Ok? ¿El pino, profesor? Claro, el pino. Ya. Muy bien. Este de acá, por ejemplo, este de acá, este conito, no sé, ¿alguna vez ustedes han visto el pino, han conocido el pino, no sé, alguna vez han salido a algún lugar y han visto los pinos? Tienden a producir este tipo de estructuras. Si lo han notado alguna vez, pues se van a dar cuenta, ¿ya? Este de acá es conocido como el cono masculino y el de acá como el cono femenino, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que estos están separados. Uno está aquí y el otro está aquí. Entonces están separados espacialmente. Ah, ya, profesor. Están separados espacialmente. Y por eso nos dice aquí en su descripción que tiene los órganos sexuales separados, ¿ya? Tanto masculino como femenino. ¿Ok? Masculino en este caso y femenino en este caso. ¿Me dejo entender? Para que exista la fecundación tiene que caer y encontrarse con lo que vendría a ser el aparato, con lo que es el cono femenino y producir la fecundación. ¿Ok? De esa manera ocurre. Están separados, pero sí va a ocurrir la fecundación. Están separados espacialmente. ¿Ya? Los gimnospermas. ¿Ya, jóvenes? No se olviden. No se olviden de ello. ¿Estamos hasta allí? ¿Estamos bien hasta allí? Este pequeño detalle que quiero mencionarte aquí para que después puedas complementar tus ideas. Profesor, yo también he escuchado de los angiospermas. Claro, también. Es como que el caso contrario entre los gimnospermas y los angiospermas. A ver, dígame, profesor, quiero más o menos eh, entenderlo. Los gimnospermas no tienen fruto,
y en eso se diferencian de los angiospermas. Por ejemplo, ¿qué quiere decir, profesor? Los gimnospermas son generalmente así como son estos árboles, o sea, no producen fruto. Por ejemplo, los angiospermas, las flores, por ejemplo. ¿Ya? Ahí ocurre eso, en las flores. Esos son los angiospermas, por ejemplo. Un claro ejemplo de lo cual tú te puedes guiar. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Y ustedes pueden ir investigando, averiguando un poquito más. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ahora hablemos de la reproducción sexual, pero con dos individuos. Aquí está y aquí te lo dice. Dos individuos. ¿Ya? En este caso vamos a hablar del dioico. Muy bien. Hace rato hablábamos del monoico, un solo ser vivo. ¿Ya? Ahora vamos con dos individuos del dioico. Perfecto, profesor. Está muy bien. Las gónadas, los gametos masculinos y femeninos son portados por individuos distintos de la misma especie. Como profesor, no voy entendiendo acá. A ver, explíqueme eso, esa definición. Lo siguiente, que las gónadas, por ejemplo, son los aparatos reproductores masculino o femenino. Los gametos, las células que van a ser producidas por esas gónadas, ¿verdad? Y los cuales van a estar en individuos, se puede decir diferentes, pero de la misma especie. Hembra y macho, mejor dicho. Ah, ya, profesor. Hembra y macho. Del dioico de dos individuos, hembra y macho. Claro. En este caso, o en este ejemplo muy simple, tenemos a dos ratones. ¿Ya? Muy bien. Ustedes ven que estos son los progenitores, ¿verdad? Muy bien, profesor. Esos son los progenitores masculino y femenino, ¿verdad? Muy bien. Me producen gametos masculinos y gametos femeninos, ¿cierto? Cierto. Para que se produzca aquí la fecundación. Y la fecundación se produce mediante también llamado un huevo o cigoto, ¿verdad? Huevo o cigoto. La unión del gameto masculino y femenino me produce un huevo o cigoto y al final me da un individuo hijo. ¿Me dejo entender hasta allí? Espero que sí, ¿ya? Espero que sí. Pero, ¿qué ocurre en este caso, por ejemplo? Si yo te muestro estas dos ratitas, por ejemplo, ¿ya? A simple vista tú no podrías diferenciar si es hembra o macho. ¿O sí? No, profesor. ¿Cómo podrías darte cuenta si es hembra o macho? ¿Alguien me puede decir cómo podría darse cuenta si es hembra o macho así a simple vista? A simple vista no te vas a dar cuenta. Por ejemplo, si tú coges a la hembra, tiene la propiedad de tener glándulas mamarias. Y allí vas a notar que es una hembra, por ejemplo. Ah, ya, profesor. Pero en el caso de estos ejemplos también, donde se produce un dioico, por ejemplo, la forma del dioico, reproducción sexual dioica, hablamos de animales, de dos individuos, de dos animales, por ejemplo, tanto en las gallinas como en los leones. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Pero en este caso tú puedes notar una clara diferencia entre hembra y macho. No me vas a decir que este es hembra y este es macho, ¿no? Por lógica, este es macho, león, y esta es la hembra. ¿Cierto? Cierto, profesor. Y en este caso de las aves, por ejemplo, este es el gallo, macho o hembra. Macho, ¿verdad? Y la gallina, hembra. ¿Cierto? Pero esta característica que tú puedes observar a simple vista es conocida también como ¿qué? Como la siguiente diapositiva. Dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual. ¿Ya? Profesor, ¿y qué quiere decir dimorfismo sexual? Lo siguiente, que las características que presenta esos individuos, hembra y macho, van a ser notorias, por ejemplo, a simple vista. Como hace rato te iba diciendo, el león y la leona. Bueno, en el caso de se puede decir masculino y femenino, ¿no? Muy bien. Y la gallina y el gallo, ¿verdad? Tienen características distintas. Muy bien. Por acá te dice, ¿variación de qué? De la morfología, color, tamaño, entre hembras y machos de una misma especie. Ah, ya, profesor. Entonces, acá hablamos del dimorfismo sexual. Claro, dimorfismo sexual. Muy bien. Por ejemplo, los cangrejos, este es un ejemplo. Esto no es un cangrejo, ya, es un escarabajo. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Sí. En los cangrejos y en los escarabajos. ¿Ya? Mejor te lo escribo, ¿ya? No te vayas a confundir. Escarabajos, ¿ya? En este caso tenemos
eh, lo que vendría a ser un macho y una hembra. Ah, sí, profesor, claro. Este es el macho y el de acá es la hembra. Una es más grande y la otra es más pequeña, ¿verdad? Aparte que tienen características, ¿verdad? Distintas. ¿Cierto? Cierto, profesor. Como que estos cachitos son más grandes que, por ejemplo, lo que vendría a ser los cachitos de la hembrita. ¿Verdad? Ah, ya, profesor. Eso es lo que ocurre, claro, en el escarabajo. Tú puedes notarlo. Eso ocurre en el dimorfismo sexual. Puedes notar al macho y a la hembra. En este caso lo notas a simple vista. ¿Me dejo entender hasta allí? Espero que sí, joven. Ahora, aquí también se va a producir unas características muy importantes, como la isogamia y la anisogamia, o conocidas como isogámicas o anisogámicas. ¿Qué quiere decir, profesor? Y lo siguiente, ya, lo siguiente. Te voy a ir dibujando algo bonito y tú me vas a ir diciendo si lo vas entendiendo o no. ¿Ya? Imaginemos que yo te voy a dibujar lo siguiente. Voy a tratar de hacer un poquito más, lo más parecido, ¿ya? Imaginémonos que ambos me producen gametos. Ambos, ¿ya? Tanto acá como acá. Estoy tratando de hacerlo lo más similar posible. ¿Me dejo entender? Estas dos bolitas que van a estar representando, que van a representar el gameto, lo estoy tratando de hacer lo más iguales posibles. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos de isogamia, ¿qué quiere decir? Que los gametos tienen el mismo tamaño, forma, no se pueden diferenciar como gameto masculino y femenino, por lo que se utilizan los signos más y ¿qué signo? Menos. Eso es en la isogamia o isogámica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, profesor? Si yo te acabo de dibujar estos dos gametos, femenino, femenino y masculino, ¿tú puedes notar la diferencia a simple vista? Ambos son iguales, casi el mismo tamaño, tienen la misma forma. No podría yo notar ahí, ¿verdad? No podría notarlo. Entonces, en estos casos, cuando ocurre esto, pues debemos diferenciarlos de alguna u otra forma. ¿Y como profesor? Con un signo. ¿Me dejo entender? Signo positivo y signo no negativo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Ay, profesor, de esa manera se diferencia. Claro. Signo positivo y signo negativo. Claros ejemplos en el hongo y los protistas, por ejemplo. ¿Ya? Que más adelante lo vamos a ver para que ustedes puedan ir notando un poco la diferencia que existe, ¿ya? Pero a nivel de signos nomás, porque al final si tú lo ves así a simple vista, pues parecen que son iguales y no podrías diferenciarlo. Eso ocurre en la isogamia. En la anisogamia o anisogámica ocurre algo distinto, ¿ya? ¿Qué ocurre, profesor? Allí los gametos se diferencian en forma y tamaño. El masculino es pequeño y móvil y el femenino es grande y en este caso podríamos decir micro y macro gameto. ¿Ya? Como profesor. Por ejemplo, este es el macho. Voy a dibujar un gameto que tenga esta característica. Ah, profesor, eso parece un espermatozoide, claro. Y te voy a dibujar acá un óvulo. Bueno, está muy, ya, lo voy a pintar, ¿ya? Muy bien. Te estoy dibujando un espermatozoide y un óvulo. A simple vista, ¿tú puedes notar la diferencia? Me imagino que sí lo puedes notar la diferencia a simple vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de ellos es más pequeño, móvil, y el otro es más grande. El óvulo es más grande y el espermatozoide, por ejemplo, es más pequeño. ¿Me dejo entender? Y debido a que el espermatozoide, diré el óvulo, por ejemplo, va a tener las características o las propiedades de poseer algunos agentes o algunos compuestos que van a servir para el proceso de la fecundación. Ok, jóvenes, hasta allí estamos bien. Espero que todavía no se hayan dormido, chicos. ¿Eh? Espero que sigamos bien hasta allí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ahora vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, la parte de, hace ratito te estaba mencionando un punto muy importante acá, ¿ya? O bueno, de acá, en este caso sería de aquí, ¿no? De esta parte. Estaba mencionando y quería que más o menos me entendieras, ¿ya?
Acá en la parte inferior, bueno, esto es con dos individuos, como bien le decía, esto es un ejemplo. Ya hace ratito te mencioné la teoría y también te puse algunos ejemplos y acá te lo voy a ampliar un poquito, nada más. ¿Ya? La isogamia o isogámica, uy, vamos a poner el lápiz, jóvenes. Ok, profesor. Perfecto. Estamos bien todos allí. Ya. Muy bien. Lo que ocurre es lo siguiente. Uy, nuestro lápiz no está muy bonito que digamos. Muy bien. Ya. Entonces, sigue marcándome así, a ver. A ver, el lápiz, entrada del lápiz y lo siguiente. Ya, a ver. Ya está. Ahora sí. ¿Ya? Miren, bueno. Este es un claro ejemplo de los hongos. En los hongos, por ejemplo, existe la isogamia. Ah, sí, profesor. Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, en la parte inferior podemos observar aquí las cifas. ¿Ya? Ahí, profesor, las cifas, ¿no? Claro. Pero estas cifas, para que se puedan unir, ¿ya? Es un claro ejemplo de decirte masculino y femenino. ¿Ok? Ok, profesor. Miren, bueno, estas cifras se están uniendo aquí, en esta zona. Y aquí en la parte superior está ampliado. ¿Lo pueden notar? Sí, profesor. Pero fíjate en esta IFA y esta de acá, que vendría a ser la parte masculina y femenina, la cual se van a unir para producir la fecundación. ¿Ya, jóvenes? A eso quiero llegar. ¿Ya? O sea, se parecen mucho, en este caso ya, acá, en la fusión de IFAs. Miren, se parecen mucho, ¿verdad? Se parecen mucho. Tú no podrías decir si es masculino o femenino, pero parece que existen los signos, ¿verdad? Positivo positivo en uno de los casos y negativo en uno de los casos. ¿Me dejo entender? Eso es lo que ocurre. O sea, para darle una simbología a lo que vendrían a ser las células sexuales femeninas y masculinas en esta zona. ¿Me dejo entender? Muy bien. En este proceso se produce la plasmogamia. ¿Y qué es la plasmogamia? Es la unión de lo que vendría a ser su citoplasma. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Luego de ello ocurre otro proceso llamado la cariogamia, que vendría a ser la unión de lo que es su núcleo, la estructura nuclear. ¿Ya? Y luego de ello se produce la meiosis. Y ustedes saben que yo les dije en meiosis existía una etapa o una división reduccional. Muy bien. Y en esta etapa se van a formar lo que vendrían a ser las esporas y luego al final van a ser liberadas para que se pueda crear un nuevo individuo, un nuevo ser en esa zona. ¿Me dejo entender? De esa manera ocurre. Las esporas son liberadas y nuevamente aquí se va a producir un nuevo ser. ¿Estamos bien? Ese es un claro ejemplo de los hongos, donde no se puede diferenciar las cifras masculinas o femeninas. En la isogamia presentan similitud. ¿Sí? Iso, no te olvides, iso es de igual. ¿Ya? Iso es de igual. Ani de que no es igual. ¿Ya? Muy bien, profesor. One nomás. Algunos utilizan A y la I nada más la mencionan, ¿no? I de igual y A de que no es igual. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Espero que estemos bien hasta allí. ¿Cierto? Cierto. Y hace ratito te mencioné también el claro ejemplo de que te hice de un óvulo y los espermatozoides. Ven que ustedes son más pequeñitos, ven estas células más pequeñitas, células sexuales, y aquí ves una célula más grande, más prominente, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces aquí sí existe una diferencia. O sea, es anisogámica, no son iguales. Se pueden diferenciar. Ah, ya, profesor, eso es lo que ocurre. Claro, en la isogamia no se pueden diferenciar. En la anisogámica sí se pueden diferenciar. ¿Ya? Para que se produzca aquí un proceso llamado fecundación. Unión de gametos masculinos y femeninos para formar el qué? El huevo, cigoto o el nuevo ser. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta allí? Espero que sí, jóvenes. Espero que sí. Espero que sí. Muy bien. Entrando en la última etapa, la última parte, hablamos de la fecundación. ¿Ya? Eh, ¿Qué ocurre en la fecundación, profesor? Ocurre lo siguiente, que va a existir dos tipos de fecundación, tanto interna como externa. Ya hablamos de los procesos donde las células sexuales se producían y se iban a encontrar. Ahora vamos a hablar de la unión, como les digo. O sea, ¿quién se une acá, profesor? La fecundación, la definición es la unión entre que vendría a ser una célula masculina y una célula femenina, ¿cierto? Y el producto es una fecundación, ¿no? Ah, ya, profesor. ¿No? Entonces, como les digo, la fecundación se va a dividir tanto interna como externa. ¿Qué profesor puede fecundarse fuera? Claro.
Ahora te lo voy a explicar. Por ejemplo, en la fecundación interna, ¿qué nos quiere decir? Que se va a producir dentro de qué? Dentro del cuerpo de quién? Del progenitor. ¿Verdad? Sí, profesor. Ahora, esta fecundación interna, tiene también dos divisiones. Una que se va a producir sin cópula y la otra con cópula. ¿Ya? Cópula es la interacción, la unión, la fusión, se puede decir, entre lo que son los aparatos reproductores, tanto masculino como femenino. Por ejemplo, en los seres humanos existe cópula, claro. Tiene que existir una cópula tanto entre el varón y la mujer para que pueda existir la fecundación. ¿Ya? Muy bien. En este caso, dentro de la fecundación interna sin cópula, vamos a tener un claro ejemplo de quiénes, por ejemplo, las arañas, el escorpión y los saltamontes. En el caso del escorpión, por ejemplo, en esta imagen vas a poder observar algunas bolitas, se puede decir, ¿ya? Sí, profesor, ¿y eso qué representa? A lo que vendría a ser a los espermatóforos, ¿ya? ¿Qué son los espermatóforos? O sea, el escorpión engulle o forma bolitas de lo que vendrían a ser sus espermatozoides y luego las tira. ¿A quién? A la hembra, por ejemplo, se las avienta, así las tira. Y si la hembra por casualidad las coge, pues se produce la fecundación. De esa manera ocurre la fecundación, por ejemplo, en los escorpiones. ¿Ya? ¿Estamos bien? Muy bien. Eso es sin cópula, porque no ha existido una unión entre los aparatos reproductores de la mujer, o mejor dicho, del escorpión hembra y del escorpión macho. ¿Me dejo entender hasta allí? Eso puede ser conocido como sin cópula. No se han unido, ¿cierto? No se han juntado, el aparato reproductor masculino y femenino. Simplemente se las ha lanzado y la otra las ha cogido. ¿Verdad? Muy bien, así ocurre. En el caso de las arañas también ocurre eso. El macho deja sus espermatozoides en la tela de araña, la hembra viene, se posa y se produce la fecundación. Y no existe un contacto directo entre hembra y macho de aparatos reproductores. ¿Estamos bien hasta allí? Espero que sí. Ahora, en la fecundación interna con cópula, por ejemplo, ocurre en la mayoría de los que son los vertebrados terrestres. ¿Quiénes son? En los seres humanos también, por ejemplo. ¿Verdad? Claro. ¿Esto es un ejemplo también de seres humanos? Claro. En la fecundación interna con cópula. Nosotros, por ejemplo, la mujer, ¿dónde fecunda, por ejemplo? A nivel de lo que vendría a ser, no me digas abdomen, porque allí estaríamos mal. A ver, alguien que me diga dónde se fecunda en un nuevo ser, por ejemplo. ¿Dónde se fecunda exactamente? Me van a decir en la barriga. No creo, ¿no, chicos? No creo, ¿no? No creo que me digan en la barriga. ¿Dónde? En el ovario, me van a decir algunos. No, respóndame al chat público, a ver. ¿Dónde se fecunda el nuevo ser en el ser? Bueno, en el último proceso, ya en la última etapa, ¿dónde se desarrolla el nuevo ser? ¿Dónde? En el U, en el útero, pues chicos, ¿ya? En el útero. Muy bien. Como bien te iba diciendo, con cópula, una fecundación interna con cópula, un ejemplo son los seres humanos y el otro ejemplo, por ejemplo, son las gallinas, valga la redundancia, ¿ya? Las gallinas, por ejemplo, el gallo posee sus testículos, va a liberar lo que vendrían sus espermatozoides y estos van a ser dirigidos a lo que vendría a ser el oviducto de lo que es la gallina y por ende el óvulo que está presente en lo que es la gallina y pues allí se va a producir la fecundación. ¿Ya? O sea, acá sí existe una unión de aparato reproductor masculino y femenino, tanto del gallo como de la gallina y por ende se puede transportar el espermatozoide y llega a lo que es el óvulo y se produce la fecundación. En ese caso sí, igual que en el ser humano. El varón necesita depositar sus espermatozoides en lo que vendría a ser el, el aparato reproductor de la mujer, ¿cierto? Donde va a estar contenido el óvulo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en la fecundación externa, que es la otra partecita, se va a producir fuera de quién? Del cuerpo. ¿Fuera de quién, profesor? Del cuerpo. Muy bien, del cuerpo. ¿Y eso cómo ocurre, profesor? De la siguiente manera. ¿Ya? Eh, lo que ocurre es, en el caso de lo que son los peces sin acoplamiento, se puede decir de manera espacial, pero sí tiene que ser muy coordinado.
Y esto también es muy, un poco estricto. ¿Por qué? Porque ambos deben lanzar lo que vendrían a ser sus células, tanto masculinas o sus gametos, ¿no? Masculinos y femeninos, para que puedan unirse. Pero tiene que existir una coordinación, porque si no existe coordinación, no habría lo que vendría a ser esa fecundación dada. Imagínate que él suelta sus huellas, suelta sus células o sus gametos sexuales por aquí y él lo suelta por aquí, no va a existir concordancia. O sea, no existe una unión. O sea, tienen que ser, por eso dice que tienen que ser coordinados. ¿Ya? Tanto el macho como la hembra tienen que ser coordinados para que exista aquí la fecundación. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. O sea, es sin acoplamiento. ¿Ves? Es externo, afuera se da eso. ¿Verdad? ¿Verdad, profesor? Y caso que ocurre, por ejemplo, en los anfibios, pero con acoplamiento. En los anfibios ocurre algo similar, pero con acoplamiento. Como profesor. El macho, por ejemplo, deposita lo que vendría a sus células sexuales masculinas, o lo que vendría a ser eh, su aparato reproductor con la hembra, pero lo que ocurre es lo siguiente, que el macho al presionar lo que vendría a ser el abdomen de lo que es el anfibio hembra, pues va a hacer que ésta libere lo que vendrían sus huevos y por ende se va a producir la fecundación en la parte externa. ¿Ya? O sea, él presiona lo que vendría a ser su abdomen, libera los huevos y él libera lo que vendría a ser sus células sexuales y por ende se produce la fecundación en lo que son los anfibios. De esa manera. ¿Ya? No te olvides de esto, repasarlo, ¿ya? Fecundación interna, fecundación externa. Fecundación interna con cópula, sin cópula y externa con lo que vendría a ser con acoplamiento y sin acoplamiento. ¿Ok, jóvenes? Espero que hasta ahí estemos bien y se haya entendido. ¿Ya? Eso sería todo por la clase de hoy día. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor me la hacen saber por el chat público y si todo ha quedado claro, también me lo hacen saber. Si la clase les ha gustado, me lo dicen. ¿Ya, jóvenes? También por el chat público. Un gusto.